¿Listo? Estamos en vivo. Empezabas tú, Ana. Sí. Ok. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro próximo taller, El cuento de ciencia ficción. Queremos agradecer que nos acompañan nuestras amigas talleristas. Para nosotras esta actividad es muy importante, es algo que habíamos soñado, que habíamos comentado Ángeles y yo desde hace mucho tiempo, y les agradecemos mucho su presencia y les agradecemos mucho que estemos aquí con ustedes. Entonces, les cedo la palabra a Ángeles y bienvenidas todas. Pues sí, como menciona Ana, estamos súper contentas de estar aquí. Les damos la bienvenida a nuestras talleristas y bueno, queremos comentarles brevemente que, como ya se mencionaba, pues estamos aquí para presentar nuestro taller. Este taller del cuento de ciencia ficción va a iniciar el próximo 6 de marzo a las 3 y bueno, va a terminar el 6 de abril. Vamos a tener todo un mes de acompañamiento en escritura con estas mujeres tan talentosas y de verdad a las que admiramos muchísimo por el trabajo que han realizado. Y bueno, queremos hacer énfasis en que, bueno, nosotras somos escritoras de ciencia ficción, obviamente leemos ciencia ficción, también terror y fantástico. Y algo importante es que, bueno, nuestra comunidad es de mujeres, ¿no? Sabemos de las grandes brechas que hay en torno a qué tanto se publica en México, qué tanto, no sé, pienso en el Premio Puebla, ¿no? ¿Cuántas mujeres han ganado el Premio Puebla realmente de cuento fantástico relacionado con lo especulativo? Entonces, tenemos ahí una deuda pendiente muy, muy grande en torno a qué se está premiando, a quién se está leyendo, a qué mujeres se están publicando, ¿no? Desde qué contextos, desde qué experiencias. Entonces, para nosotras, la especulación es un elemento muy importante, ¿no? Porque nos permite realmente crear historias más allá de, pues, de lo real y nos permite imaginar, ¿no? Que creo que históricamente las mujeres se nos ha negado siempre, se nos ha educado más para el servicio que para la imaginación. Entonces, pues nosotras estamos súper felices de estar aquí, de incentivar a otras mujeres a escribir y de, pues, finalmente acompañarnos, y creo que eso es muy importante. Acompañarnos, retroalimentarnos, ser compañeras en este camino de la escritura y ¿por qué no? Obviamente de compartirnos autoras y de valorar, ¿no? La literatura hecha por mujeres en México. Y bueno, estamos súper felices de que por fin se va a cumplir este proyecto y pues por eso queremos presentarlo y agradecerle a estas mujeres que el día de hoy están con nosotras. De verdad, nunca lo hubiéramos imaginado. Estamos muy, muy felices y pues esto ha traído una gran cantidad de trabajo. O sea, no es fácil reunir como las agendas, juntarlas o sea, no es nada fácil y por eso estamos muy contentas. Queremos hacer mención que nos falta una tallerista que es Melanie, pero tuvo un compromiso familiar y por eso no pudo estar aquí, pero bueno, obviamente ella es parte fundamental de este encuentro, ¿no? Que el día de hoy tenemos aquí. Y pues queremos agradecerle, chicas, realmente por acompañarnos. Si te parece, Ana, iniciamos con las semblanzas para que nos conozcamos. La dinámica un poco, chicas, es un conversatorio. O sea, yo voy a ser como la que va a lanzar las preguntas, pero lo que nos interesa es justo, ¿no? Que haya un diálogo entre todas y lo que ¿y con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de encontrar coincidencias y puntos de vista, ¿no? Cada una de nosotras nos gusta lo especulativo, pero llegamos a él de diferente forma o consumimos muchas otras cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, por eso nos interesa hacer más un conversatorio. Entonces, Ana, si gustas, empezamos con la primera semblanza. Sí. Bueno, pues yo les voy a presentar a nuestra compañera Melanie Márquez Adams. Como comentó Ángeles, el día de hoy no está aquí con nosotros, sin embargo es importante también para nosotras comentar quién es Melanie y ella estaría a cargo de la segunda sesión del taller.
Bueno, Melanie es escritora, traductora y editora. Tiene un máster en escritura creativa en español por la Universidad de Iowa. Ha publicado Mariposas Negras, Cuentos y Relatos Extraños, de Esqueletra 2017 y Querencia, Crónicas de una Latinoamericana en USA, Katana 2020. Sus cuentos y microrrelatos aparecen en varias antologías y revistas literarias. Ha curado y editado varios proyectos, entre ellos las antologías Ellas Cuentan, Crime Fiction for Latinoamericanas en Estados Unidos y del sur al norte, narrativa y poesía de autores andinos, premiada por el International Latino Book Awards. Dicta talleres a distancia de escritura, ficción y no ficción creativa desde Nashville, Tennessee. Y bueno, pues le mandamos muchos saludos a Melanie y esperamos verla prontamente. Sí, nuestra segunda tallerista es Andrea González. Ella estudió la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM, incluyendo la certificación obligatoria del taller de redacción. Cuenta con más de 6 años de experiencia en redacción para blogs y redes sociales. Su formación más reciente incluye el Diplomado en Literatura en Lenguas Indígenas, impartido por el IMA en 2019, y los cursos de guión cinematográfico y creación de relatos para niños del SECC, Estudios Culturales Contemporáneos, en 2020. Sus textos han sido publicados en antologías como Alebrije de Palabras y WAP, y en revistas mexicanas con fines especulativas y penumbria. Ella tiene más de 15 años de experiencia escribiendo cuentos y sus géneros favoritos son la ciencia ficción, el erotismo y el terror. Y tenemos también a Paola Licea Cejudo, que nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en Administración y Promoción de la Obra Urbana por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM. Le apasionan todas las actividades en las que puede aprender algo nuevo. Actualmente concluye la maestría en Humanidades con énfasis en literatura y pensamiento crítico. Es youtuber, creadora de podcast, columnista e imparte cursos. Ha publicado en Notas sin Pauta, Soflama, Crítica, Especulativas, Diarios de COVID y en su propio blog que se titula Con Aromas de Mujer y al cual las invitamos a asistir a revisar sus textos. Es feminista por convicción, crítica por elección, lectora apasionada, escritora aficionada y emprendedora férrea. Hoy por hoy es su propia marca. Muchas gracias, Pau. También tenemos a Raquel Hoyos. Raquel fue primer lugar en el concurso de cuento de rock Parménides García Saldaña en 2018, segundo lugar en el concurso de cuento Mujeres en Vida de 2019 y primer lugar en la convocatoria de cuento Los Excéntricos de la editorial tijuanense Lapicero Rojo en el 2019. También fue ganadora del concurso de relato breve Otras Formas de Amar en el 2021, convocada por Ipstory. Ha publicado en antologías digitales como Todos Somos Teresa, La Habitación de Wolf y en la antología física Cuentos de Alteración. Además, ha publicado relatos breves en ciencia ficción en la página Especulativas. Pueden entrar a nuestro sitio y ahí van a encontrar los cuentos de Raquel. Y además, fue seleccionada por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla en la convocatoria Letras Confinadas 2020 para la publicación de una compilación de cuentos titulada Maldita, que próximamente estaremos presentando por acá. Muchas gracias, Raquel, que estés por acá con nosotras. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rosa Lisbeth Solano. Rosa es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Fue editora de los últimos 2 números de la revista estudiantil Afluente y participó en la creación de la Gaceta del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. La literatura siempre ha sido una constante en su vida, por lo que ha enfocado sus estudios en el conocimiento de todo el proceso relacionado con la creación, edición y difusión de libros. Actualmente cursa el Diplomado de Diseño de Experiencias Editoriales, Creación y Edición de Contenidos Multiplataforma y una de sus metas, además de ser editora, es colaborar con personas interesadas en la difusión y visibilización de la literatura escrita por mujeres. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí con nosotros y bienvenida. Y el día de hoy yo voy a hacer la coordinadora de mesa, pero les presento a Ana, ¿no? Ana es ciudadana tlalpense.
politóloga, administradora pública por la UNAM, escritora y feminista. Su pasión por la búsqueda de nuevas formas de hacer gobierno ha hecho sinergia con la lectura y escritura especulativa. Le gusta compartir con otras mujeres, hacer colectividad y aprender juntas. Le gusta además participar y coordinar círculos de lectura, abrir la imaginación y soñar con mundos mejores. Fue directora de la revista digital Entre Letras Ciudadanas. Ha publicado cuentos, relatos y pensares en Notas sin Pauta, Círculo Literario de Mujeres y Plumas Auroras, y obviamente en Especulativas. Ella coordina Especulativas de este proyecto y su principal misión es incentivar la lectura, la escritura y el análisis de las obras de mujeres en los géneros de fantasía, terror y ciencia ficción. Entonces, ella es pieza fundamental de este proyecto. Entonces, vamos a iniciar, chicas, con esta mesa, con esta presentación del taller. Obviamente les recordamos a todas las personas que nos están viendo que los y las invitamos a que dejen sus preguntas y comentarios, obviamente aquí en Facebook. Y bueno, les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y pues vamos a empezar. La primera pregunta que tenemos es, iniciamos con Andy, ya saben, las demás pueden dar su opinión, esto se trata de que una diga qué piensa. Y bueno, Andy, la pregunta es, ¿por qué un taller enfocado en la ciencia ficción que priorice a las mujeres? Bueno, gracias, Ángeles. Como ya veremos en la clase dedicada al cuento de ciencia ficción, la ciencia ficción es un género que siempre es disruptivo porque está dedicado, es un género que viene de la reflexión filosófica, entonces, bien que mal, trae consigo una fuerte carga de crítica a nuestros tiempos, ¿no? Desde los autores que han hablado de manera especulativa de ciencia ficción sobre el futuro hasta los autores actuales que hablan de posibilidades respecto a la tecnología, respecto a los tiempos que estamos viviendo, pues siempre se hacen preguntas sobre ética, sobre moral, sobre aspectos del ser humano que afectan no solamente a los individuos, sino a las sociedades. Y en el caso particular de las mujeres que escriben ciencia ficción, pues no solamente es una reflexión sobre la sociedad, sino también sobre nuestro papel como mujeres dentro de la sociedad. Creo yo que todas las escritoras que escriben, pues ya están haciendo un ejercicio de romper con lo establecido, con los roles que se han dejado para nosotras, que son pocos y bastante limitantes, pero las escritoras en particular que se dedican a la ciencia ficción tienen la posibilidad de hablar de nosotras como un núcleo que promueve la revolución de los grupos más, ¿cómo se dice? Perdón. Con más desventaja en la sociedad, ¿no? Creo yo que todas las escritoras que crean ciencia ficción tienen el poder de hablar de sus propias condiciones, de sus propias carencias, de las cosas que les dan mucho coraje, de las cosas que han sido injustas para ellas en esta sociedad, pues que no son pocas. Y en ese sentido, creo yo que es importante por dos razones. Por una, porque podemos nosotras expresarnos, pero por otra también porque podemos nosotras reflexionar, ¿no? Hacer un ejercicio de reflexión desde nuestro lugar, desde nuestra participación, y entonces promover un cambio social que sea beneficioso para muchas personas, para sociedades enteras, y no nada más para pequeños grupos. Entonces, pues creo que eso es algo que vamos a abordar en la clase, pero a final de cuentas, esa es la importancia de escribir ciencia ficción como mujeres, ¿no? Ser disruptivas y poder hablar de todas las cosas que nos molesten de una forma que trascienda el presente en el que lo estamos viviendo. Muchas gracias, Andy. ¿Quién quiere dar su opinión, chicas? Yo. Sí, Pau, por favor. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Es una frase que se le atribuye al matemático Leibniz y que siempre creo yo
nos hace pensar que pues esto es lo que hay y nada más. Creo que el hecho de estos espacios, una de las propuestas más interesantes de estos espacios es convertir esta afirmación en una pregunta. ¿Vivimos en el mejor de los mundos posibles? Y yo diría, vamos a vivir en el mejor de los mundos posibles. Este espacio, estos espacios de mujeres están diseñados para eso, para crear un mejor mundo posible. Creo que es fundamental el hecho de que nosotras como mujeres estemos alcanzando a pensar aquello que en otros momentos de la vida, o de la historia, perdón, no se haya pensado, ¿no? Entonces, a mí siempre que alguien me habla acerca de leer ciencia ficción hecha por mujeres o de crear ciencia ficción con mujeres, para mujeres, siempre me remite inevitablemente a esta afirmación. El hecho de tener esta afirmación de vivimos en el mejor de los mundos o en el mejor mundo posible, convertirlo en esta pregunta, ¿realmente lo vivimos? Y además aventurarnos a forjar una utopía en el vamos a vivir en el mejor de los mundos posibles, porque hoy por hoy creo que las mujeres somos las que estamos trabajando duro, de verdad, para vivir en el mejor de los mundos posibles. Muchas gracias, Pau. ¿Quién quiere seguir, chicas? Yo. Sí, Raquel. Pues creo que la escritura en general, la escritura de las mujeres ha estado tanto silenciada como en el olvido, ¿no? Y en específico la escritura de ciencia ficción ha estado dominada por un discurso masculino, aunque hay muchas escritoras a lo largo de la historia de la ciencia ficción, siempre han destacado, digamos, en los anaqueles o en la distribución popular editorial, siempre, casi siempre, pues los discursos masculinos, ¿no? Y creo que sobre todo las lectoras a las que nos apasiona la ciencia ficción, buscamos otros discursos, otras voces, ¿no? Voces de mujeres que nos representen, que hablen de temas que nos interesan. Y más allá de la ciencia ficción dura, de la ciencia ficción escrita por varones, pues quizás sí queda, ¿no? O sea, quedamos como lectoras interesadas, claro, por supuesto que nos entretiene, pero definitivamente la que es escrita por mujeres nos cruza de maneras muy distintas porque nos identificamos con sus propuestas, con sus voces. No sé, por ejemplo, las historias que hablan de maternidad, de cambiar los roles de género, que han sido muchísimas, pero desde distintas versiones, o no sé, las utopías y distopías en las que el mundo es de otra manera y las mujeres no son oprimidas ni violentadas, pues eso nos interesa muchísimo tanto a las lectoras como a las escritoras de ciencia ficción. Por eso sí creo que es súper importante una literatura de ciencia ficción escrita y leída por mujeres. Muchas gracias, Raquel. ¿Quién quiere seguir, chicas? Yo Sí, quiero Rosa. continuar. Quiero retomar un poco de lo que han dicho mis demás compañeras, porque como dicen, es muy, muy importante tener en cuenta las escritoras que actualmente escriben sobre ciencia ficción e incluso también a las que ya escribieron desde antes, porque como había dicho Paola hace rato, existe esta frase de vivir en el mundo, en el mejor mundo posible, pero el mejor mundo posible ¿para quién? Porque si lo pensamos un poco, toda esta narrativa que se ha hecho desde siempre ha sido vista desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista en el que ellos nos retratan a nosotros. Entonces, el que las mujeres empecemos a tener esa voz en la literatura y también a empezar a incidir en las políticas públicas ya en la realidad, es muy importante porque estamos creando ese mundo posible no solo para ellos, sino también para nosotras, para que igual tengamos esa misma libertad con la que ellos también han vivido durante muchos años. Entonces,
el escribir de ciencia ficción, como decía también Raquel, de las maternidades, o en donde incluso nosotras somos las heroínas del cuento, es un paso muy, muy grande para que esto se pueda ver reflejado en la sociedad y que esta cultura también del machismo y de la misoginia, en donde las mujeres solo nos quedamos en el rol de quedarnos en casa o a las labores del hogar y esto que ha sido estereotipo desde siempre, se puede ir deconstruyendo poco a poco y desde la ciencia ficción, al crear estos mundos posibles, también se puede lograr que se vuelva realidad. Totalmente de acuerdo, Ana. Bueno, en esta parte me voy a dar un poco de licencia para hablar a nombre de especulativas. Para nosotras, desde un inicio y inclusive desde el momento en que Ángeles y yo nos encontramos, ha sido sumamente importante y un punto central nuestra propia relación con la lectura, con el pensar, con la imaginación, con la construcción de historias de mujeres y este involucramiento que hay con la ciencia ficción. Coincidimos en que nuestro acercamiento con la ciencia ficción desde un inicio y relacionado con lo que estaba comentando esta Raquel y Andy, ha sido desde una mirada masculina. El acercamiento con la ciencia ficción que nosotras tuvimos fue desde la mirada masculina. Yo, por ejemplo, empecé a leer ciencia ficción con Ray Bradbury y le seguí con Asimov y así me fui involucrando, pero siempre fueron lecturas de la visión masculina de hombres. En un inicio, cuando empecé con esto, no me había dado cuenta de que no había leído mujeres. De hecho, yo creo que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Entonces, creo que por eso también es importante tener un espacio de escritura y de lectura de ciencia ficción escrita por mujeres, porque inclusive nosotras cuando nos acercamos al género que nos gusta, no estamos o no lo tenemos como consciente que no leemos a mujeres, sino se nos hace como algo muy normal. La coincidencia que tengo con Ángeles es en ese inicio, ella abrió un círculo de lectura de cuentos de ciencia ficción escritos por mujeres y hasta ese momento fue que yo caí en cuenta que no había leído nada escrito por mujeres, a lo mejor había leído algo en alguna antología, algún cuento escrito por alguna mujer, pero la verdad es que no había leído nada. Y considero que así como yo y coincidiendo con Ángeles y coincidiendo con otras mujeres con las que hemos estado, la mayoría llegamos así a la ciencia ficción, ¿no? Y cuando nos ponemos a leer a mujeres, cuando empezamos a contrastar las historias que ellas escriben, nos damos cuenta de la importancia que tiene continuar con ese camino, continuar leyendo a mujeres, continuar escribiendo desde la visión de las mujeres. Las mujeres tienen historias que reflejan los sentipensares, que escriben desde el dolor, que escriben desde la emoción y con las cuales nosotros coincidimos, ¿no? También se crean distopías, se crean utopías, se construyen mundos mejores, también mundos peores, desde esta imaginación femenina. Una pregunta que me he hecho, ¿estos escritos son diferentes a los de los hombres? Pues yo creo que sí, y inclusive podría decir que mucho. Les puedo compartir que apenas platiqué con una persona que me gusta mucho cómo tiene esta visión de la ciencia ficción y que consume ciencia ficción, y él me decía que sí veía una diferencia muy importante entre los escritos y los cuentos escritos por mujeres que los cuentos escritos por hombres en la ciencia ficción, ¿no? Y que para él era como muy interesante ver esta diferencia y bueno, eso no lo hacía ni mejor ni peor, sino que era diferente, era otra visión y era otra forma de ver la ciencia ficción. Y entonces yo creo que con esto que podemos ver, que a lo mejor y podemos contrastar con otras mujeres o inclusive con otros hombres que se acercan a la lectura y a la escritura de ciencia ficción escrita por mujeres, que es muy importante tener esta voz femenina, que es muy importante que nosotras no dejemos este espacio que estamos abriendo para escribir desde nuestros miedos, desde nuestras ideas de mejores mundos hacia la ciencia ficción. Y ya nada más que quiero cerrar con un punto. Creo que también una de las cosas muy importantes es ver que la ciencia ficción escrita por mujeres no
como un subgénero de la ciencia ficción, ¿no? Sino más bien que con estos subgéneros que ya existen, nosotras como mujeres adentrarnos a esta parte de la ciencia ficción y asumir estos lugares y escribir en estos diferentes subgéneros, ¿no? Si existe otro más, que hagamos, que construyamos también otros más, pero no que se nos encasille también como ciencia ficción escrita por mujeres como un subgénero de la ciencia ficción. Y pues eso sería como mi reflexión de por qué es importante que haya ciencia ficción escrita por mujeres. Muchas gracias, Ana. Obviamente, como ya mencionan, estamos de acuerdo con todas las posturas que ustedes nos dan, y pues sí, especulativa surge como eso, como esta idea de crear un espacio para lectoras, pero también para escritoras, ¿no? La importancia de contar nuestras propias historias a partir, yo siempre lo digo, de nuestros contextos, porque de verdad no es lo mismo vivir en el Estado de México, en Ecatepec, a vivir en la del Valle, de verdad, híjole, de ahí la frase de los muchos Méxicos, ¿no? Del México profundo, del 1% que tiene la riqueza y los que no, entonces, híjole, estos contrastes que podemos encontrar en la sociedad mexicana. Entonces, de ahí que para nosotras la escritura sea tan importante. Bien, ya hablamos de por qué es importante un taller, ¿no? Y además enfocado en mujeres. Es un espacio que se crea solamente para nosotras, que consideramos que es importante más en una sociedad tan machista como la mexicana. Pero aquí va nuestra segunda pregunta, que va enfocada para Pau, y ya saben, las demás ahí le entramos también a la discusión y al debate y un poco a dar nuestra opinión. Pau, ¿cómo se relacionan, cómo consideras tú que se relacionan las mujeres con la imaginación? Híjole, esa es una pregunta súper interesante porque durante muchos años se pensó que la imaginación estaba dada únicamente para los hombres, ¿no? Es decir, solo ellos imaginaban, solo ellos podían crear, porque solo ellos podían entender. En toda esta historia que hemos vivido, pues del tú no puedes escribir, tú no puedes inventar, tú no puedes comprender. Creo que llegamos al punto en el que definitivamente la mujer dice, yo puedo, ¿no? Y puedo bastante, bastante bien. Y así es como empiezan toda esta escritura hecha por mujeres, desafortunadamente bajo seudónimos, ¿no? Que por ahí ya lo decía Virginia Woolf, ¿no? Que muchas veces anónimo era más bien un sinónimo de mujer a la hora de publicar. Y entonces viene toda esta oleaje, toda esta oleada de mujeres que están imaginando cosas que no se le pueden ocurrir a nadie, porque los únicos que estaban en ese momento, que tenían, bueno, en ese momento y desafortunadamente ahora, dentro del canon, tenían esta libertad, pues eran los hombres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Bueno, pues que se abren las puertas a mundos que ellos no pueden imaginar porque no están viviendo ni las circunstancias, ni las realidades, ni siquiera compartiendo una misma realidad, esa realidad podría ser igual para ambos. Entonces, la imaginación es el medio que también la mujer utiliza, pues para ir más allá, para crear estos otros mundos, para imaginar, como ya lo decían con anterioridad, un mundo en el que no somos invalidadas, no somos violentadas, no somos agredidas. Y además de esto, le da ese giro, ese enfoque que solo nosotras podemos darle. Entonces, esta relación entre la mujer y la imaginación es algo que además viene de todos los tiempos, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en esta figura de las brujas, de las sirenas, que están siempre como muy arraigadas a nosotras, es eso justamente, es ese pensar. Las mujeres que pensaban, que sentían, que imaginaban ya un mundo diferente, eran las que estaban ahí y que estaban siendo acusadas de brujería, eran las que eran perseguidas, eran las que eran asesinadas ya entonces. Entonces creo que esa relación a veces tan entrañable en nosotras también es una relación que de muchas maneras ha tratado de ser rota, ¿no? Es decir, tú no puedes nuevamente esta parte, tú no puedes imaginar
porque imaginar, el hecho de que las mujeres imaginen, de que las mujeres piensen y las mujeres creen, pues de momento se vuelve algo pues riesgoso, ¿no? Riesgoso para la sociedad en la que se está presentando. Simplemente yo creo que en algún otro momento, ya hablando un poquito a lo mejor de algo que nos está pasando muy reciente con este hombre que se estaba postulando para gobernador de Guerrero, en otro momento no hubiéramos podido imaginar que a través de una denuncia colectiva, de un reclamo colectivo, un político de su nivel hubiera podido simplemente ser desechado como candidato. Pero eso ya lo imaginamos y hoy ya es posible. Lo que nosotras imaginamos se vuelve realidad. Muchas gracias, Pau, ¿verdad? ¿Quién quiere seguir, chicas? Andy, por favor. Yo fíjense que relaciono mucho este tema de la imaginación también con la forma en las que somos percibidas psicológicamente, ¿no? Cuando una mujer tiene fantasías y tiene sueños y tiene objetivos, todo eso es sentimentaloide, todo eso es cursi, todo eso es desechable, todo eso es de mujeres, ¿no? Como que toda esta noción de que las mujeres somos neuróticas o somos histéricas, nada más por pensar, ¿no? O sea, no importa qué pienses, si estás enojada, eres una neurótica. Si tienes fantasías que son apocalípticas y que son darks y que son oscuras, no eres una persona creativa, eres una persona con problemas, ¿no? Creo yo que eso es una perspectiva que nos ha estado limitando desde hace muchísimos años y pienso en todos los escritores que sí han podido darle rienda suelta a su imaginación sin que se les acuse de esto, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, me parece, hay como una crítica de Flaubert que dice que las mujeres que leen novelas románticas, uno, no las pueden apreciar porque son muy sofisticadas para ellas, toda la cuestión del romance es demasiado sofisticado para ellas, y dos, pues que no las pueden escribir bien porque pues no, ellos no llegan como a un estado mental de iluminación, ¿no? Todo esto está en cartas de Flaubert que son verdaderamente maravillosas para hacer críticas. Sin embargo, él era un escritor de novelas románticas y incluso algunos de sus compañeros dentro de esta misma línea misógina lo llegaron a acusar de que era demasiado femenino, de que era demasiado cursi, etcétera, ¿no? Entonces, como que de alguna manera siento yo que la imaginación femenina, ya sea porque está ligada a las emociones, y las emociones desde luego han sido demeritadas constantemente, especialmente por organismos académicos, por pues, pensamientos psicológicos, todo esto viene pues, desde los primeros filósofos, ¿no? Pero también creo yo que es algo que nos ha seguido y nos sigue acosando hasta la fecha de hoy, en donde no podemos nosotras expresar nada, por ejemplo en Internet, sin que llegue una banda de personas, que en su mayoría son hombres, a decirnos que estamos mal, ¿no? Y que estamos equivocadas. Creo yo que todo esto tiene que ver con la limitante que se le impone a nuestra imaginación, no porque nuestra imaginación sea inferior o porque nuestra imaginación no sea capaz de crear mundos o cualquier cosa que creamos y que queramos hacer, sino porque pues ha sido demeritada constantemente a lo largo de toda la historia, ¿no? Y entonces lo que nosotras escribamos, pues lo tenemos que pintar de una manera que no sea demasiado fantasiosa para que no se nos juzgue por ser demasiado fantasiosas, pero tampoco demasiado sentimental para que no se nos diga que somos pues muy sentimentales. Y cuidado y no fundamentes tu imaginación con fuentes y con 1000 lecturas, porque entonces tu imaginación ni siquiera está lo suficientemente educada, ¿no? Entonces creo yo que son cuestiones que además se han venido repitiendo constantemente en la historia de la psicología, en la historia de la filosofía,
y pues que por eso no, las mujeres, no es que no imaginemos, creo yo que las mujeres, por ejemplo, incluso dentro de este papel del hogar, ¿no? Pues creo yo que ahí han nacido muchas fantasías, muchas escritoras de literatura erótica, pues se han alimentado de estas fantasías que tienen en su hogar, ¿no? En sus hogares. Entonces, pues la imaginación siempre está activa para la mayoría de las personas, sean hombres o sean mujeres, pero cuando eres mujer, forzosamente tu imaginación está ligada a tu poca capacidad para comprender el mundo, ¿no? Entonces creo yo que hay muchos prejuicios en contra de la imaginación de las mujeres y nosotros, como que esos mismos prejuicios demeritan los géneros escritos por mujeres. Gracias, Ani. ¿Quieren seguir, chicas? Paso que justo el estilo que están tejiendo las compañeras. Raquel, por favor. Yo creo que la relación con la imaginación y las mujeres ha estado desde toda la vida, porque pensemos en hace siglos, cuando no se les permitía escribir, que solo lo podían hacer los varones, pues ¿qué les quedaba más que la imaginación, no? Las mujeres que ni escribir ni leer, pues igual, la imaginación, perdón. Pienso en mi abuela, pienso en las ancestras, en todos esos conocimientos que tienen y de los que se podría sacar tanto material muy interesante, o sea, tanto de su tradición oral, de las leyendas como de los saberes, por ejemplo, a las que se han dedicado o se dedicaron toda su vida a ser parteras o a las que se les ha catalogado como hechiceras o brujas, como ya lo decía Paola. Todos esos conocimientos que tienen en conocimientos naturales, conocimientos de la tierra, eh, de, no sé, de las cosas que, por ejemplo, mi abuela que hacía para curarnos, ¿no? Incluso espirituales, conectándose con alguna divinidad o no sé. Pero todos esos saberes que las abuelas tienen, pues se pueden relacionar con vetas de la imaginación, de lo fantástico, de la ciencia ficción. Solo falta revalorar esos saberes que tenían nuestras abuelas, que tenían nuestras ancestras, para crear historias realmente muy, muy buenas y conectarlas con la imaginación que tenían ellas y con la imaginación que tenemos ahorita nosotras. Y creo que saldrían historias fabulosas. Gracias. ¿Quién quiere seguir, chicas? Yo, sí, o sea, Rosa. sí, concuerdo muchísimo ya con todo lo que han dicho. Creo que la relación que tenemos las mujeres con la imaginación es un parteaguas para poder potencializar todas nuestras habilidades, tanto creativas como igual lógicas, porque a partir de ella también podemos resolver muchísimas cosas que nos vienen o que nos suceden día con día. Entonces, no solo, como decían, es tal vez nuestro escape de salida para esos espacios a los que no somos permitidas entrar, pero también es nuestra forma de resolver cosas, de poder aportar un poco para ir cambiando el mundo en el que estamos viviendo. Porque como ya se ha dicho desde que inició esta ya, bueno, conferencia, el conversatorio, nosotras no teníamos los espacios que a los hombres ya estaban dados, e incluso ellos eran los que nos pensaban o los que nos describían de ciertas maneras, y de ahí es donde empieza esta como categorización de que nosotras vamos más como a algo más sentimentaloide, a algo que no sé, que es ese estereotipo que a los hombres no se les puede dar, pero qué tal si nosotros queremos ir más allá, ¿no? Que queremos ser unas personas de lógica, de aventureras o ese tipo de cosas, y que solo se nos quedaba en la imaginación. Entonces, ahí creo que es el primer paso para poder potencializar nuestras habilidades, para poder crear poco a poco el camino que nos lleva a esos lugares o a esas acciones que podemos hacer, y para poder resolver también los problemas con los que nos enfrentamos día tras día. Muchas gracias, Rosa.
porque por ahí, o sea, de verdad, me gusta mucho lo que mencionan porque por ahí vamos, ¿no? Es como reconocer, es nombrar, la importancia de nombrar, ¿no? El hecho de que no estuviera, yo pienso mucho, si nosotros no tuviéramos este espacio, pues cada una aislada en pandemia y ahí con sus imaginarios y sus historias, pero ahí, solas, sin crear estas comunidades, y por eso para nosotras es súper importante, y coincidimos muchísimo con lo que mencionan del poder que tiene la imaginación, ¿no? Entonces, Ana, ¿cómo se relacionan las mujeres con la imaginación? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo veo que hay un tema muy importante sobre la imaginación de las mujeres. Durante mucho tiempo, durante muchos años, se ha mencionado que las mujeres no imaginamos o que solo estamos diseñadas para recibir órdenes o para seguir el camino de hacer servicios o alguna cuestión similar, ¿no? Que no está mal, pero o sea, que solamente estamos diseñadas para eso, pues. Ha habido investigación histórica sobre la literatura y su relación con las mujeres. Una de las cosas que se enuncian y que mencionan es que no es que en la historia no se haya querido reconocer la literatura escrita por mujeres, sino que más bien no ha habido escritoras lo suficientemente imaginativas o lo suficientemente creativas, como por ejemplo Shakespeare o Borges, ¿no? Que estén a su talla. Yo creo que los espacios que existen, los espacios que se están creando para que las mujeres expresen su imaginación, expresen sus escritos y su forma de ver el mundo, son espacios muy importantes que demuestran que estos enunciados que se han hecho a lo largo de la historia de que más bien no ha habido mujeres lo suficientemente talentosas para ser reconocidas, no es verdad, ¿no? Las mujeres imaginan, las mujeres imaginamos, las mujeres hemos imaginado todo el tiempo, más bien no ha habido la oportunidad y los espacios, y el sistema en general no ha permitido que las mujeres salgan avante y que además sean reconocidas, ¿no? También aquí deberíamos de preguntarnos si queremos ser reconocidas bajo este mismo sistema o bien nosotras estamos creando otro sistema. Yo creo que en este sentido la imaginación de las mujeres es muy importante para crear nuevos espacios, para crear nuevas oportunidades y que entre nosotras veamos también las coincidencias de esa imaginación. Una de las cosas que creo que es muy importante para nosotras como especulativas son estas coincidencias que tenemos con el imaginario de las otras mujeres. Hemos coincidido en sus historias, en sus dolores, en sus sentires, y yo creo que esa es una de las cosas que nos acerca a este espacio de leer, de escribir, de construir con mujeres. Y bueno, eso es lo que pienso. Muchas gracias, ¿puedo agregar algo Ana? más? Claro, Rosa, sí, claro. Sí, es que justo con lo que acaba de decir esta Laura, bueno, Ana Laura, también pienso que los espacios que existían antes para escribir tanto ciencia ficción como literatura en general, no se nos fueron otorgados. O sea, existían y estaba la oportunidad. No es que no hubiera escritoras que no supieran, sino que no se nos daba la oportunidad de publicar, o con muchísimo trabajo era que ellas podían estar publicando sus manuscritos, ya sea con un seudónimo o de otra manera. Pero es importante, como decía, crear la comunidad de mujeres o de toda la sociedad para poder publicar esos textos, porque incluso con todos estos años ya que llevamos en el mundo y toda esta lucha que se ha llevado, a veces a las mujeres nos cuesta trabajo poder mostrar nuestros textos, poder mostrar lo que estamos haciendo de algo creativo, incluso sea en el arte o sea de cualquier otro género, cuesta muchísimo trabajo poder atrevernos a decir, sí, yo hice esto, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El síndrome del impostor está como muy permeado en todo el trabajo de las mujeres, porque por muchísimos años se nos catalogó como alguien que no sabíamos hacer cosas. Entonces, como decía, el crear estos espacios y empezar a poco animar a otras personas que se sumen a este movimiento, a que puedan potencializar sus habilidades creativas, es muy, muy importante.
Y creo que incluso como mujeres en un mundo desde la sororidad, de poder decir, sí, yo te puedo leer, yo no te voy a juzgar lo que estás escribiendo, no voy a pues criticarte, sino más bien animarte pues a seguir apoyándote para que aunque no tengas tal vez el tiempo de ser una escritora 24/7, pero que quizá un poco en la tarde antes de irte a dormir o un poco en la noche puedas leer o puedas escribir un poco, es las maneras para comenzar a tener esos espacios y poder lograr que esas voces que se decían que no eran suficientes o esas voces que decían que no escribían, se puedan reconocer. Muchísimas gracias, chicas. Retomando lo que mencionan, como historiadora, ¿no? Quiero comentarles que en el siglo XIX, las mujeres que podían leer, que eran mujeres de clase alta, obviamente, que eran educadas para el deber ser, ¿no? Estas mujeres que debían ir a la escuela, pero aprender a tejer, mujeres que por lo general lo que leían van a ser textos religiosos. Estas mujeres se cumplían con el estereotipo de mujeres de clase alta, porque las mujeres de clase baja siempre hemos trabajado, siempre, ¿no? Entonces, estas mujeres que sabían leer, muchas de ellas no sabían escribir. Entonces, simplemente eran consumidoras. Cuando yo me enteré de esto en conferencias que hay de historiadoras que se dedican a analizar la literatura hecha por las mujeres en México, me sorprendió mucho porque dije, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta posibilidad de plasmar nuestras propias historias? Si solamente me quieres como alguien que consuma, como una lectora, pero una lectora además en el 19, una lectora de textos religiosos. Entonces, encaminas mi formación, encaminas mi deber ser en el mundo, pero ¿dónde queda mi sentir y dónde mis sentipensares, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está la forma en la que yo veo y entiendo el mundo, en la que me vivo a partir de mi contexto? ¿Dónde está esa posibilidad? ¿Cómo estaba? Porque las mujeres no eran educadas para eso específicamente, ¿no? Simplemente para aprender a cumplir con este estereotipo que se ha marcado, bueno, a lo largo de la historia y que estamos luchando justo por romperlo. Y la literatura para nosotros es súper importante, ¿no? Porque te permite esa ruptura y ese cuestionamiento, porque además creo que algo que caracteriza nuestro espacio es que tenemos una postura política. O sea, escribir es un acto político. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos toda una violencia estructural que nos dice, no escribas, no escribas. Y además, retomando lo que mencionaba Rosa, existe esta idea, ¿no? Del síndrome de la impostora, ¿no? Es decir, no nos la creemos. Muchas veces pensamos, ¿realmente es importante lo que yo estoy narrando? ¿Realmente habrá otras personas que les interese? Y empezamos con esos cuestionamientos. Y si nos va mal en un tallereo y si alguien no considera que nuestras historias son importantes, dejamos de escribir y es muy fácil que digamos, no soy buena para esto. Pero ¿qué pasa entonces con aquellas voces masculinas que sí son apoyadas y respaldadas, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante de hablar, que estemos aquí reunidas y que hablemos de todo esto. Y además considero que en el caso de nosotras, tanto Ana como yo, pues conocimos a una mujer que es un referente para que Especulativa se haya formado, ¿no? Marisabel Macías, ella es nuestra, no sé cómo nombrarla, es una mujer a la que admiramos mucho y que yo empecé leyendo mis cuentos con ella. Es una mujer que te da una visión del mundo totalmente diferente y da la gran casualidad que Andy también estuvo por ahí con Mar en los talleres de Mar, que recomendamos mucho, porque justo es una mujer que te permite valorar tus experiencias, valorarte a ti misma y te permite creértela, te permite como te esta posibilidad de reconocernos entre todas. No todas hemos tenido la posibilidad de vivir en contextos en los que tenga mucha valía el hecho de lo que uno hace. Entonces, encontrar a otras mujeres que te apoyan, hermanarse, leerse, de verdad que existan estos espacios para valorarnos de una forma diferente, considero que es súper importante y nosotras estamos muy, muy agradecidas con Mar porque pues ahí nos conocimos, ¿no? Entonces, bueno, que no quería dejar de mencionar esto, ¿no? De la importancia, sí, de la imaginación, pero también de crear las comunidades. Vamos a dar paso, chicas, a leer algunos comentarios, a ver si hay alguien que quiera comentarnos algo por ahí. Entonces, empezamos. Robotina dice, hola, también la seguimos, ¿no? Nos gusta mucho los contenidos que hace. Hola, Robotina. También Paola Licea, obviamente, hola. Sara, hola, Sara, nuestra amiga escritora de Perú. Hola.
Mijal, hola, estoy muy emocionada por su taller. Mijal, la queremos mucho. Ella ha estado con nosotras desde el inicio, entonces muchas gracias, Mijal, por estar con nosotras el día de hoy. Y Yari también está muy emocionada, también 2 chicas que van a estar en nuestro taller. Muchísimas gracias, chicas. Saluditos a ambas. Dice, yo tampoco había notado hasta hace poco que no había leído mujeres y amo la ciencia ficción. Menciona a Kari Olsu. Entonces, saludos a Kari. Mayra dice, ¿todavía existe ese círculo de lectura de cuentos de ciencia ficción escrito por mujeres? Se refiere al círculo en el que nos conocimos, Ángeles. No, ese fue un taller que lancé el año pasado y pues lo vamos a seguir haciendo. Este año nos organizamos y lo hacemos. Marisabel nos dice, saludos a todas. Existe un debate dentro de la teoría literaria feminista respecto a la denominación literatura de mujeres o escritura de mujeres. Hay corrientes que están en contra, otras a favor, con sus singularidades, pues. Y lo mismo aplica para especificar ciertos géneros, por ejemplo, en el caso de la literatura erótica escrita por mujeres. Escuchando a Ana Laura, entiendo que están en contra de que se considere un subgénero dentro del género, pero están a favor de realizar. ¿Quisieras contestar, Ana? Dice, ya no me dejó editar el comentario, pero quería agregar el por qué sí o por qué no. Listo. Bueno, esta es una reflexión que hemos comentado Ángeles y yo sobre si hablar de un subgénero de ciencia ficción escrita por mujeres es como el espacio que a lo mejor se está buscando, ¿no? Y consideramos que eso es encasillar la escritura de las mujeres. Sí hay diferencia en la escritura escrita desde la mirada femenina y desde la mirada masculina, sí, pero encasillarnos en un subgénero nos deja imposibilitadas para dialogar con los otros escritos y con los otros, las otras creaciones que hay desde la mirada masculina, ¿no? Estamos hablando de que la ciencia ficción es un espacio muy amplio. Hay varios subgéneros que están dentro de este género de ciencia ficción y en el que ha habido muchos escritos que se están construyendo nuevas historias escritas por mujeres. Si solamente nos limitamos a hacer una expresión de que los escritos de ciencia ficción de mujeres se van a encasillar en un subgénero, pues es ponernos como en un apartado, es como la cuota de género de alguna forma, la cuota de género que existe en otros espacios, vendría siendo como lo mismo, ¿no? Y aunque este tipo de cuotas son positivas en el sentido de que abren lugares, consideramos que no es la forma, o al menos de manera particular considero que no es la forma en que podríamos ocupar espacios dentro de la ciencia ficción. Entonces, esa sería la reflexión que tengo, un poco de manera particular, pero yo creo que también en coincidencia con Ángeles, porque lo hemos comentado en diferentes momentos. Sí. ¿A alguien le gustaría comentar algo acerca de esta... Sí, bueno, es que yo también estoy a favor de desdibujar esa línea porque hace un tiempo, bueno, como ustedes saben, yo tengo un podcast que tiene esta perspectiva de género y hablábamos acerca de las escritoras, ¿no? Y entonces cuando nos sentábamos a leer un manual de la academia, tú veías así de realismo mágico, boom, post-boom, y ahí te vienen todos los autores, ¿no? Y Cortázar y Borges y no sé qué. Y al final de todo este manual decían, y las escritoras, y acomódense donde puedan, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el asunto. El asunto no es decir escritura hecha por mujeres, es aquí hay literatura y que tiene un punto de vista, que tiene un objetivo, que tiene y que se pueden no encasillar, sino clasificar en este género de ciencia ficción, en este género de terror, en este género de lo que sea, sin importar que esté o no hecha por mujeres. O sea, eso es nuevamente encajonarnos en algo del que nadie nos va a poder sacar, porque vamos de nuevo a esta parte, ¿no? Va a ser esta literatura escrita por mujeres
y acomódate donde puedas, ¿no? Y creo que la idea es desdibujar esa línea, porque entonces tendríamos que decir, es que terror hecho por hombres. Esta Marisabel puso un comentario complementario, entonces igual y sirve para que vayamos contestando las siguientes preguntas. Y Marisabel nos dice, gracias, aunque no me refería a mencionarlo como subgénero, sino simplemente a tener énfasis en decir que es escrita por mujeres, incluso mencionando que son géneros literarios. Entonces, lo dejo ahí en la mesa. Ok, muchas gracias. Me gustaría opinar respecto a esto. Ah, Andy. No. Raquel y después Andy. Sí. Ok, gracias. Sí, también estoy de acuerdo en que en algún momento se tiene que desdibujar esa línea entre géneros, ¿no? Pero ahorita no es el momento y sí estoy de acuerdo que se tiene que hacer un énfasis circunstancial en que es literatura escrita por mujeres, ciencia ficción escrita por mujeres, porque si solo lo dejamos como algo general, nos volvemos a desdibujar, no volvemos al silencio y al no tomar en cuenta lo que estamos haciendo, porque es muy diferente lo que estamos escribiendo las mujeres a lo que se ha escrito en ciencia ficción dominada por hombres, ¿no? Es circunstancial políticamente, culturalmente, en todo el contexto que nos ha definido, ¿no? Entonces tenemos que tomar esos lugares y aparte lo primero que hay que tomar en cuenta es quién hizo el canon, ¿no? Se hizo bajo una visión masculina. Entonces, pues creo que ya ahorita no tendríamos como tanto que fijarnos, ¿no? En ese canon porque de hecho estamos haciendo nuestros propios espacios y decir con total seguridad, estoy haciendo ciencia ficción para mujeres, ¿no? O sea, si alguien más, si los hombres o quien sea quieren decir es un subgénero, pues bueno, que lo digan, ¿no? Una está escribiendo, tiene a sus lectoras, ya ahorita hay cada vez más espacios, incluso hasta un poco envidiados, ¿no? Porque hay muchos escritores, muchos chicos que de repente se sienten excluidos, ¿no? De estos cursos, talleres y que quieren entrar, ¿no? Y cuando tienen muchísimas más oportunidades de las que hemos tenido nosotras. Entonces eso a veces me causa como un poquito de, ay, no sé cómo decirlo, pero no sé, curiosidad de qué es lo que piensan cuando se ponen en este papel de excluidos, ¿no? Entonces dices, ah, cuánta importancia ha tenido ya ahorita los espacios que solo hemos creado para nosotras las escritoras y las lectoras que hasta nos los envidian, ¿no? Entonces, creo que sí es más una cuestión de las circunstancias, de las historias, bueno, de toda la historia eh, de la escritura de las mujeres, ¿no? No hay obviamente una diferencia biológica, imaginativa, física que nos diferencie, y quizá en algún momento no exista esta brecha literaria entre géneros, pero creo que en este momento para visibilizarnos sí es necesario hacer esa especificación. Muchas gracias, Raquel. Muy pertinente lo que mencionas. Ahora sí. Sí, yo justamente estaba por comentar, igual que Raquel, que simplemente en la práctica de todos estos ejercicios literarios, pues es muy difícil incluir a todo mundo. Creo yo que pues ha habido más de un caso de violencia en contra de autoras, en contra de blogueras, en contra de youtubers, en contra de cualquier creadora de contenido que está activamente en la web, se dediquen al género que se dediquen y se dediquen en la plataforma que estén y no, siempre hay como un acoso generalizado en contra de que nosotras seamos creativas y de que seamos activas. Entonces, yo en la práctica
creo que es muy difícil realmente borrar la línea de la literatura que se está produciendo ahorita, e incluso de la que se produjo durante los años 80s, 90s, que fue cuando empezó a haber como toda esta, que fue cuando realmente los lectores empezaron como a tener una opinión que no solamente estaba allí y que no solamente se publicaba, sino que tenía un alcance mucho más grande que en el pasado, ¿no? Porque pues ahora tú puedes poner tu opinión en cualquier lugar. Antes pues había revistas especializadas o cosas así. Yo creo que es muy difícil en la práctica realmente crear literatura siendo mujer o crear cualquier tipo de contenido y buscar la aceptación de otras personas que no sepan que eres mujer, ¿no? Que estás creando desde tu perspectiva y que vas a defender esa perspectiva. Creo que en años pasados, pues eso ha llevado a muchas controversias. O sea, simplemente en el 2014 en los premios Hugo, hubo un grupo grande de escritores hombres que se opusieron a que las escritoras mujeres ganaran los premios. Yo no digo que sea práctico o que sea definitivo la creación de dos tipos de sistemas y que uno sea de hombres y que otro sea de mujeres y luego otro para otros públicos y todo. Lo que sí creo es que en la práctica es muy difícil crear y encima de todo tener que defender lo que estás creando de públicos que simplemente no están de acuerdo con que tú crees y no hay más, o sea, no les gusta que tú crees. Esto es algo de lo que muchas autoras estadounidenses se han quejado, sobre todo estas autoras que realmente proliferaron en blogs y que su escritura literaria de ciencia ficción se llevó a cabo en blogs. También muchas creadoras de videojuegos, por ejemplo, la creadora de God of War o Gods of War, tuvo que desaparecer de la vida pública porque no paró el acoso en contra de ella, ¿no? Por haber creado un videojuego. Entonces yo creo que, pues sí, realmente qué padre sería que simplemente fuera, defendemos nuestro punto de vista y defendemos nuestra literatura, pero en la práctica muchísimas creativas y muchísimas creadoras pues tienen que dejar de crear ante el acoso. Entonces creo yo que en la práctica no es tan fácil nada más decir como, pues ya creo y que me incluyan en todos los cánones y que me publiquen en todos lados siendo mujer. Creo yo que justamente un nuevo sistema mucho más positivo para las creativas, pues es el que está sustentado por un público al que sí le interesa conocer el trabajo de las escritoras, más allá de criticarlo nada más por el género, ¿no? De que es literatura de mujeres o literatura escrita por mujeres. Entonces, pues yo lo veo como en el hoy, ahorita, ¿no? Es difícil crear para todos. Sí, retomé un poco lo que menciona, que es que cuando metes la academia y qué pasa en la realidad, ¿no? Es como, ¿qué etiqueta le pongo a un fenómeno social que está ocurriendo? Como es el hecho de que las mujeres existan estos espacios para la escritura de las mujeres. ¿Por qué llamarlo escritura de mujeres o escritura femenina? No es como reforzar esta idea de que lo están haciendo las mujeres y no los hombres. Entonces creo que justo existe este debate en torno a cómo lo nombramos, cómo lo llamamos. La verdad es que por un lado podríamos entrar en esa discusión y también podríamos entrar en la discusión de ¿por qué ciencia ficción? ¿Por qué utilizar una categoría gringa para llamar a lo que hacemos, ¿no? Pues está lo especulativo, ha estado lo introspectivo, lo prospectivo, entonces, y además el cuento, ¿no? Que el cuento en México no es valorado y la novela es lo que importa y el cuento no. Entonces, nos hemos metido, chicas, entre las patas de los caballos, dicen por ahí, ¿no? No se me ocurre una mejor referencia, porque estamos dentro de este remolino de que mucha gente dice muchas cosas acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hemos tenido críticas hasta más no poder, ¿no? Aquellas que no se conocen nuestra historia de cómo surge nuestro proyecto, se nos ocurrió a Ana y a mí lanzar nuestra primera convocatoria sobre la menstruación. Ese es el tema de nuestra primera convocatoria, porque da la casualidad que Ana tenía un cuento de ciencia ficción sobre menstruación y yo tenía uno y dijimos, va, hay que hacerlo de menstruación y ver qué dicen las mujeres, ¿no? Cómo especulan en torno a la menstruación.
se me ocurrió meter nuestra convocatoria en una página de Facebook que se llama Convocatorias Literarias. Fuimos brutalmente atacadas, ¿no? Atacadas horriblemente. Yo terminé llorando de tantas burlas, de tantas burlas, ataques. Realmente fue terrible el linchamiento social que nos hicieron. Llegó un momento en el que, hablando con Ana, le decía, yo que soy mucho más sentimental, le decía, o sea, me afecta mucho ese tipo de comentarios. Yo le decía, pero ¿por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos reciben así? ¿Qué les hicimos, no? ¿Por qué les causa tanto daño una escritura hecha por mujeres? Porque además nos dijeron que discriminábamos a los hombres. Y yo como a partir de mi formación digo, ¿en serio estás hablando de eso? ¿De verdad? ¿No? O sea, ¿de verdad de verdad me estás diciendo eso? Entonces fue terrible el linchamiento social que tuvimos. Y Ana y yo nos platicamos y dijimos, hay que seguirle. Nos llegaron muchísimos textos, nos sentimos tan acompañadas y tan felices, y dijimos a darle y a seguirle. Entonces, más allá de las etiquetas, de verdad, no, a mí personalmente no me interesa meterme en ese tipo de discusiones, me interesa crear los espacios, sí. Si ahorita culturalmente, como dice Raquel, necesitamos que se llame literatura hecha por mujeres, hay que hacerlo. Además, los cambios culturales son súper lentos, históricamente, de verdad, los ves, ¿no? Son muy lentos, muy lentos. Hasta que los hombres se acostumbren que también las mujeres imaginamos y creamos y publicamos, hasta que eso pase, para algunas mujeres va a ser necesario llamarlo literatura hecha por mujeres. Y para nosotros en este momento de la historia, en este contexto, es importante porque queremos dejar en claro que estamos apoyando la escritura hecha por mujeres, porque lo necesitamos, de verdad lo necesitamos, ¿no? Y quizá haya mujeres que no lo necesiten, y qué bueno, pero nosotras, para quien les interese nuestro proyecto, bueno, pues aquí estamos y somos un espacio más en la red, creo que siempre lo hemos dicho, Ana y yo lo hemos comentado. Hay una infinidad de espacios que hay de literatura en la red, nosotros somos uno más, tenemos una oferta muy específica, o al menos tenemos características muy específicas de nuestro espacio, y bueno, las mujeres que les interese, aquí estamos, y bueno, es lo que podría mencionar, y vamos ahora, ya para que regresemos a nuestras preguntas, para ir cerrando, porque para no seguir como discutiendo o hablando así como otras cosas. Nosotras, chicas, partimos de que, al menos yo en especial, yo sí he leído ciencia ficción, sigo leyendo, pero la verdad es que mis influencias muy grandes tienen que ver con los medios audiovisuales. Tiene que ver con las películas, tiene que ver con los mangas, tiene que ver con el anime, tiene que ver también mucho obviamente con las películas, ¿no? Es una visión anglosajona. Yo inicié como mi forma de escritura por ahí, y después obviamente empecé ya con una carrera mucho más empecé a leer más mujeres, y te cambia la perspectiva totalmente. Entonces, quisiéramos preguntarles, chicas, ¿qué piensan? ¿Qué piensan en este caso sobre la ciencia ficción en México y en el mundo? ¿No? Una pregunta súper ambiciosa, pero pues ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál sería su opinión en este momento? Esta pregunta va enfocada primero para Raquel, y bueno, las demás pueden comentar después. Por favor. Sí, coincido contigo. También el acercamiento a la ciencia ficción pues viene de una visión occidental, realmente algo más latinoamericano, incluso mexicano, pues no, o sea, era súper escaso, ¿no? En mi conocimiento de películas o de literatura, pues realmente no es hasta hace muy poco tiempo que empiezo a leer ciencia ficción escrita tanto en Latinoamérica como en México. Me gusta muchísimo, por ejemplo, lo que hace Andrea Chapela, porque son escenarios en los que realmente te ves, ¿no? Que te identificas, que incluso has caminado, ¿no? Por esas calles de la Ciudad de México, y que utiliza la ciencia ficción de una manera fabulosa, y que sus historias, pues en verdad te reflejas en ellas. Y no sé, a veces pienso bastante en que los cineastas están desperdiciando historias muy buenas, ¿no? Por ejemplo, lo veo en mi cabeza como una película, como una serie, los cuentos, por ejemplo, de Andrea Chapela, o cuando
Andy leyó su cuento de estas cabezas de animales, e incluso soñé con esas cabezas, tuve, no digo pesadilla, porque la verdad fue disfrutable. Entonces creo que la ciencia ficción mexicana escrita por mujeres está ahorita tomando espacios realmente muy, muy buenos. Me encanta lo que están haciendo muchas de las escritoras. Digo, no solamente las publicadas, ¿no? Sino también, bueno, publicadas en libros físicos, me refiero, sino también, pues, muchas escritoras emergentes como las que ustedes publican en especulativas y que leo y que imagino sus cuentos y creo que estamos dando bastantes pasos muy, muy buenos hacia crear esa comunidad de escritoras y de lectoras de ciencia ficción en México y creo que vamos muchísimo más para más. Muchas gracias, Raquel. ¿Quién quiere seguir, chicas? Yo. Soy Rosa. ¿Ya se escucha? Ok. Sí, es que justo es muy importante hablar tanto de la ciencia ficción en México y en el mundo, ya sea en series, películas, porque al igual que tú, Ángeles, creo que mi inicio a este género fue por ahí, por lo que estaba ocurriendo en Star Wars, en Star Trek, en todas estas películas anglosajonas, e incluso el margen, ¿no?, de las mujeres que veíamos dentro de este tipo de películas o de series era mínimo, ¿no? E incluso como que fue muy lento el trabajo para que las mujeres pudieran entrar o incluso pudieran tener una participación más activa, como fue tal vez en el ejemplo de la última saga de Star Wars con esta Rey. Y pues a pesar de que sí está habiendo este cambio de empezar a integrar a las mujeres, también es como muy peligroso en el sentido de que, como decían hace rato, sigue siendo juzgado de por qué las mujeres están entrando en este campo, sobre todo en la parte visual, que es donde más difusión se le hace a este género, en la parte en la que más personas lo pueden consumir, si se puede decir de alguna manera, pero a pesar de eso, a mí me agrada la idea en la que realmente nosotras podamos entrar, ¿no? Tal vez con muchos tropiezos, pero se puede entrar a tener tal vez ese papel de personaje principal o tal vez estar atrás tal vez de las cámaras y ser quien haga el guión de la película y ser quien haga este trabajo para poder tal vez dar una visión de la ciencia ficción un poco más femenina o desde las cosas que a nosotras nos atraviesan o desde las cosas que a nosotras nos preocupan. Y como decía tal vez Raquel, que empezar a crear estos productos audiovisuales que son desde cuentos o desde textos o guiones que han hecho las mujeres, creo que también es muy importante y empezar poco a poco como se ha hecho es muy, muy reconocible. Y aún así, tal vez, como decía, se pueden ver, pero el problema es eso, ¿no? Que pues como la ciencia ficción ya ha sido tal vez un género que siempre se le dio a los hombres, empezar a hacer nuestro camino para ahí es un poco complicado y tiene a veces un montón de trabas, pero lo importante, como hemos dicho desde el principio de esto, es seguir apoyándolo, seguir nosotras animando a que los personajes de los productos audiovisuales sigan siendo femeninos o empiecen a crear estos espacios. Muchas gracias, Rosa. Sí. ¿Quién más? Sí, a mí me encanta esto que dice Rosa, porque yo creo que yo no estoy tan segura de que siempre hayamos sido pocas, porque cuántas somos simplemente ahorita, ¿no? Las que vemos ciencia ficción o vimos ciencia ficción o leímos ciencia ficción. Yo creo que es una trampa, no es por sospechar, pero yo creo que es una trampa un poco también de que justamente porque es un género de hombres y para hombres, nada más las chicas cool o nada más las chicas que estábamos como con pues que tampoco eran tan cool, ¿no? Hubo un tiempo en que nada más los nerds veían ciencia ficción, pero ahí estaba una, porque eras la que tenías como el derecho a juntarte con estos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaron como a ver videojuegos más aparatosos, como en una época antes del Wii, pero después de Windows 90, no sé, en una ventanita ahí,
que empezaron a ver muchos videojuegos y yo me encantaba verlos, pero nunca me dejaban jugarlos, ¿no? Entonces, pues bien que mal, son pequeñas limitantes que se me fueron poniendo a mí por lo menos, y creo que ahora, para mí, o sea, lo que yo opino del panorama actual de la ciencia ficción es que es un verdadero placer, un verdadero deleite compartirlo con otras mujeres y encontrarte con otras mujeres que, por ejemplo, el otro día conocí a una chica, yo siempre dije, y es parte de esta trampa, les digo, yo siempre dije, yo era la única que vio Star Trek cuando estaba chiquita, fui la única que vio Star Trek. Y entonces el otro día conocí a una chica que me dijo, es que no sé si te acuerdas, pero antes había un programa que se llamaba Star Trek y yo, que sí me acuerdo. Y entonces empezamos a platicar de nuestros personajes favoritos y las dos tenemos como nuestra insignia y todo. Y estaba muy emocionada y entonces dije, yo no era la única, nada más no conocía a más chicas porque seguramente todas estábamos como en lo mismo de no, yo soy la única que ve Star Trek, yo soy la única que juega el diablo, yo soy la única que no sé qué, ¿no? Entonces creo que para mí es realmente maravilloso poder ahora toparme con mujeres que comparten este gusto y esta pasión por la ciencia ficción. Y también ha sido muy placentero encontrar mujeres que constantemente están creando cuentos de ciencia ficción o cercanos a la ciencia ficción. Ha sido muy bueno y muy positivo descubrir que, pues que dentro de toda la revolución que es escribir ciencia ficción y que trae como consecuencias pues dolorosas, pero pues también trae esta muy buena consecuencia, muy positiva de sentirte acompañada por otras mujeres. Y creo que eso es realmente muy invaluable y al final te devuelve las ganas de ver la ciencia ficción como un juego, ¿no? Yo me acuerdo que siempre me sacaban de onda caricaturas como de los Transformers y cosas así, porque era como, sí, y ahora viene un Transformer que es un helicóptero y ahora viene uno que es un pterodáctilo y ahora van a pelear contra una máquina expendedora de dulces, como cosas que yo no conectaba en la relación entre ellos, pero a final de cuentas no tiene que haber una relación que haga sentido. A veces es un juego y estar con otras mujeres que les guste la ciencia ficción me ha ayudado a volver a sentir que es divertido crear ciencia ficción, que es divertido, aunque a veces venga de la rabia, pues es divertido ver hasta dónde llega toda esa imaginación, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí eso es como mi opinión de, no nada más, obviamente en el grupo, pero también cuando ya empiezas a leer como entrevistas a autoras, sus experiencias, lo que a ellas les hacía enojar, lo que les hacía ilusión, y te empiezas a ilusionar como de, ay, ellas también se sentían como yo pensaba que estaba sola, pues que es maravilloso que la ciencia ficción sea un hilo conductor entre todas estas relaciones, ¿no? Ay, muchas gracias, Andy. Justo ayer leí ya un libro de Pedro de cuentos y empieza ya ese libro y empieza a decir cuántos tropiezos tenía al escribir sus relatos y yo me sentí igualito, o sea, dije, yo también me siento así, ¿no? A veces los textos tardan mucho y a veces piensas que no van para ningún lado o que son inicios de novelas, ¿no? Entonces, ella lo pone al principio de su libro y a mí me gusta cómo escribe, la admiro mucho y digo, el hecho de que ella lo exprese me hace sentir acompañada, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante, el reconocer sus experiencias y acercarnos a ellas. Entonces, muchas gracias, Andy. ¿Quién quiere seguir, chicas? Pau, por favor. Bueno, yo creo que cuando hablamos de ciencia ficción hay algo que a mí me parece que podemos ver, pues como ustedes decían, creo que todos nuestros inicios fueron por ahí en el cine, más que en la literatura. Ya la literatura viene después, pero lo que veíamos desde niñas, adolescentes, pues eran estas series, estas caricaturas y demás. Y de momento creo que te encuentras con una ciencia ficción que creo yo sí responde a una cuestión, pues que era un género exclusivo para hombres y te la empiezas a encontrar como ya muy desgastada, como que siempre pensando lo mismo, como que tratando de ver todos los ángulos de un mismo punto para ver por dónde le sacaban
provecho, por donde podían volver a llegarle, por donde podrían volver a pensar esta araña asesina, esta máquina o este robot que se volvía humana o humano. Entonces, creo que sí empieza a ser un tanto gastado y creo que la mirada femenina entra justamente a eso, a convertir esta ciencia ficción en algo que puede refrescarse. Nuevamente a ver estas otras posibilidades dentro de un género que es ilimitado, que es infinito y que por alguna extraña razón estaba llegando como a su límite, ¿no? Y entonces vienen todas estas miradas femeninas dentro de la literatura, dentro del cine, dentro de los cortometrajes, y a mí me parece que es simplemente este giro que le dan que le da a este género de la ciencia ficción. Lo vuelve es como si de momento hubiera estado en un cuarto, todos los temas y estuvieran vacíos, se estuviera vaciando este cuarto y de momento llegan las mujeres a intervenir, a atravesar este género y lo vuelven a llenar de ideas, de enfoques, de todo, ¿no? Entonces, a partir de sus experiencias, de sus vivencias, de sus sentipensares y demás, y eso a mí es una idea que simplemente me parece maravillosa, ¿no? Volver a refrescar este género para hacerlo ahora desde una mirada completamente diferente. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. ¿Qué chicas? Ajá. Andy, ¿quieres comentar algo? No, nada más abrir el micrófono. Ok. Ana, ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, yo quería decir que a mí me gusta mucho la ciencia ficción anglosajona. Tengo que aceptar que, por ejemplo, me gusta mucho la ciencia ficción que escribe Margaret Atwood, de Ursula K. Le Guin, de Octavia Butler, Joanna Rush, pero también me gusta leer historias escritas desde la visión latinoamericana o mexicana que tiene, por ejemplo, arquetipos coloniales o arquetipos muy locales. Eso también a mí me gusta mucho, ¿no? Me gustaría decir que, como comentó esta Raquel, me gusta la ciencia ficción con escenarios que conozco o en los cuales me reconozco, con historias que también pueden, por ejemplo, reflejar lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy viviendo o lo que me gustaría que fuera, ¿no? Podría destacar, por ejemplo, un cuento que nos encanta de Gabriela Damián, los escritos y los textos de Iliana Vargas, unos cuentos que leí de Karen Chasek que son increíbles y que tienen unas historias muy importantes, por ejemplo, también en cómo se relacionan temas religiosos como de Latinoamérica con la ciencia ficción. Y Gabriela Rábago Palafox, que tiene, por ejemplo, un cuento en este sentido muy bueno. Y también me gustan las películas, también me gustan los cómics, también me gustan consumir la ciencia ficción global, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver cómo se interrelacionan estos espacios, cómo se interrelacionan las historias y que no es negativo que exista como esta diversidad y de alguna forma tampoco es negativo que en México, en que Latinoamérica haya una influencia de este tipo, sino que más bien pues es la influencia que ha existido a lo largo del tiempo, en la que tenemos mayor acceso, en la que hay, por ejemplo, pues mayor diversidad de consumo en las plataformas de streaming o en la tele abierta o cosas así. Entonces, creo que es positivo siempre y cuando sigamos viéndola con esta mirada y con esta perspectiva de crítica, ¿no? O sea, no es consumir por consumir y ya, sino más bien también consumir y ver qué de eso sí podría estar dentro de nuestra realidad y qué no, pero tampoco dejarla de disfrutar. Entonces, creo que esa es como mi reflexión con respecto a la ciencia ficción mexicana y con respecto a la ciencia ficción en general. Muchas gracias, Ana. Sí, creo que justo englobas la postura que tenemos, que al
alimentamos nuestro imaginario de absolutamente todo. Estamos en un mundo globalizado en el que, pues sí, o sea, nos alimentamos de ese tipo de contenidos, pero también desde esta mirada crítica, ¿no? Siguiendo a Laura Ponce, que tiene un curso de justo de ciencia ficción ahora en Argentina, ella mencionaba, ¿no? Que sí es importante hablar y cuestionarnos un poco hacia dónde va la ciencia ficción latinoamericana en torno a que todos tenemos un pasado colonial, ¿no? De entrada, este colonialismo que tenemos, cómo nos relacionamos con la tecnología. No es lo mismo ser Estados Unidos y tener dentro de tu territorio a un lugar en el que se crea tanta tecnología para todo el mundo, y nosotros somos consumidores, ¿no? No somos hacedores de tecnología, porque es un lugar que se nos ha asignado geopolíticamente. Entonces, también la relación que tenemos con la tecnología es diferente, no es más atrasada, sino simplemente nuestra posición es diferente, no es mejor ni peor, es diferente. Y ella mencionaba, ¿no? Pues empezar a explorar por ahí, seguir explorando por ahí. Y bueno, creo que algo muy importante es que reconocer, ¿no? De dónde estamos alimentando nuestro imaginario y seguir contando nuestras historias, que es lo que al menos a nosotras nos interesa muchísimo. Y para terminar, chicas, ya para irnos, pues, ¿qué esperan del taller? También ustedes como talleristas, ¿no? ¿Qué esperan del taller? ¿Qué las emociona? ¿Qué no sé, qué quieren compartirnos acerca del taller? Esta es libre. ¿Quién quiere empezar? Rosa, por favor. Si quieren. Sí, pues primero espero que muchísimas chicas se animen a unirse al taller, que pues tal vez no sea el género que les gusta, pero es un camino por donde empezar a escribir, por donde empezar a levantar su voz, a desarrollar sus habilidades creativas, y en realidad sí espero poder colaborar con todas ellas, poder tener esa pequeña comunidad en donde las mujeres podamos seguir escribiendo, seguir animándonos y seguir alimentando toda esta rama de la ciencia ficción, para igual seguir creando nuevos lugares o nuevas posibilidades en donde nos gustaría a nosotras situarnos. Muchas gracias, Rosa. Sí, muchísimas gracias. ¿Quién quiere seguir, chicas? Andy, por favor. Yo lo que espero del taller es, por un lado, justamente, creo que empecé en este conversatorio como muy seria, pero a mí realmente lo que más me gusta de la ciencia ficción es que es muy divertida, es un ejercicio de constantemente estar imaginando, constantemente estar pensando qué pasaría si esto, qué pasaría si aquello, ¿no? ¿Qué pasaría si, no sé, qué va a pasar más bien? Porque eso no es un sí, es como algo seguro. ¿Qué va a pasar el día que la inteligencia artificial se salga de control? O qué pasaría si esa inteligencia artificial no la hubiéramos creado nosotros, si hubiera venido de otro lado, ¿no? Es un ejercicio constante estar, pues, pensando en posibilidades que a veces ni siquiera tienen que ser tan extremas, ¿no? Creo que ahorita que hablábamos de esta ciencia ficción occidental, pues hay muchos programas de televisión que nos han hecho ver que a veces una pequeña herramienta pues puede desencadenar toda una situación. Entonces yo lo que espero es, por un lado, que podamos sentirnos en un espacio seguro para que todas podamos imaginar, para que todas podamos crear, para que veamos que este ejercicio de la escritura de mujeres, pues sí es difícil, pero también es muy divertido, es muy satisfactorio y es mucho más que un escape, ¿no? No es nada más imaginar para escapar de la realidad, sino es imaginar para poder ver perspectivas y soluciones que tal vez no se nos habían ocurrido nada más pensándolo de manera racional una y otra vez, ¿no? Y por otro lado, pues esperaría pues que, aunque fui un poco pesimista cuando dije que no se puede abrir los espacios y todo, pues yo sí esperaría contagiarles un poco de rebeldía para que, pues,
ya sea entre mujeres, que es muy valioso, o si les gusta, si son como yo, que a veces yo soy muy troll también, con troles, pues también que se sientan valientes y que se sientan fortalecidas para salir de aquí defendiendo lo que sea que quieran escribir y creando lo que sea que quieran crear. Esos son mis 2 objetivos personales para este taller. Gracias, Andy. ¿Quién quiere seguir, chicas? Yo. Gracias. Pues para empezar estoy muy contenta y muy emocionada y muy agradecida con Ángeles y con Ana por haberme invitado y creo que fue como un momento ideal este taller en la sesión que me tocó, que es la de pulir el texto, bueno, pulir un texto, porque justo creo que un día antes me habían mandado las pruebas finas de mi libro y vi que el corrector de estilo había cambiado algunas cosas, más bien frases, en algunos párrafos y la verdad sí me alarmé, me molesté mucho y eso, pero eso me hizo revisar a detalle todo, ¿no? Las 128 cuartillas, leerlas 2 veces y vi varios detalles que cambié o otros que me hubiera gustado cambiar. Me gustan mis cuentos, pero creo que sí, esa visión tan detallista te, te abre una perspectiva diferente, ¿no? Entonces dije, vino en el momento indicado porque esa experiencia me gustaría transmitir a chicas que se animen a tomar el taller. Ya, creo que me fui un momento. Eh, Me gustaría transmitir esa experiencia para, creo que hacerles más fácil a otras escritoras, otras chicas que quieren empezar a escribir, cuando te topas con estos problemas, ¿no? Al escribir, no sé, como cuestiones del lenguaje, de los personajes, en la construcción de diálogos, muchos de los temas los van a ver primero de forma estructural con Melanie, que también igual tiene bastante experiencia, pero creo que en esta segunda parte, ya cuando se llega al tallereo de ortografía con Paola o de pulir el texto conmigo, creo que sí, ya vamos a detectar más específicamente los problemas o digamos como los baches, ¿no? Que una como escritora se va enfrentando con cada texto. Y entonces creo que ese sería como mi principal objetivo, ¿no? Como facilitarle a, a las chicas que se inscriban el momento en el que se encuentren con estos detalles y les sea más fácil tanto en el texto que deseen tallerear. Sí te escuchamos, Sí, Raquel. ok, es que creo Sí, que va la sí. señal. Tanto en el texto que Ah, deseen tallerear como en futuros textos. Creo que sí va a haber varios consejos que les van a ayudar muchísimo para la construcción de los textos que deseen crear. Y estoy muy contenta y muy animada de empezar con el taller. muchas gracias, Raquel. De verdad, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir, chicas? Pau, por favor. Sí, bueno, yo estoy muy emocionada de que me hayan invitado a este taller, porque creo que una de las mejores formas de trascender en este camino de la escritura es justamente poder hacer algo por otras personas, algo que nadie más hizo por ti, ¿no? Creo que más de una vez platicando con ustedes, chicas, que ya a muchas las he tenido el privilegio de que sean mis invitadas en mi propio programa, hablábamos acerca de cómo es esta violencia en contra de los textos, ¿no? De, es que ese punto no va ahí, es que esa coma no va ahí, es que esos son 2 puntos, es que mira, que finalmente te vuelve así como que en contra de tu propio texto. Yo creo que todos nuestros textos
hablan de nosotras, ¿no? O sea, ahí estamos plasmadas y a veces el hecho de tener que maltratarlos, de alguna manera es maltratarnos a nosotras mismas. Algo que me emociona muchísimo de este taller es que yo voy a tratar de enfocarme en eso, ¿no? En que, claro, vamos a ver toda la teoría, porque la teoría siempre es importante, pero sí la vamos a ver a partir de este principio que es sanar un texto, sanarte a ti misma a partir de sanar tu texto, ¿no? Que no es esta cuestión violenta de no saber cómo se escribe o cómo se plantea o cómo lo digo. Creo que todas nos hemos enfrentado a este momento en el que pareciera que tu texto no está diciendo lo que tú quieres que diga, ¿no? Y lo lees y lo lees y lo lees y nada. Y te enfrentas también a compartirlo a veces con personas que te dicen, no, pues es que no se le entiende, ¿no? O mira, sí, tu sintaxis es muy bonita, pero no está diciendo nada bueno, nada nuevo, nada. Entonces creo que una de las cosas que más me emociona en este compartir eh, con las otras chicas, con chicas que quieren dedicarse a escribir, es justamente eso, ¿no? Enseñarles cómo a veces uno tiene que ser el primero o la primera en apostar por lo que escribe. Y en ese sentido, ver pues a nuestro texto con amor, llevárnoslo a la cama, darle de comer, escucharlo, ¿no? Para poder pues conseguir eso que nosotras queremos de un texto, abandonar esas ideas muy masculinas de que debemos maltratar a nuestro texto, de que debemos golpear nuestro texto, de que debemos sangrar a nuestro texto para que este texto sea bueno, ¿no? Ver este texto, nuestro texto, pues desde nuestra mirada, desde una mirada femenina y en ese sentido, pues Ay, simplemente Pau, te estás quererlo, amarlo. trabando. ¿Se trabó tu audio? Ay, ¿se trabó? Sí, No la sé. escuchaba bien. ¿Sí? Sí, Ah, es ok. tu Sí, sí se señal. escucha bien. Ah, ok. Creo que sí. Pero si igual si me Ay, trabo, me entonces, dicen. ¿Sí? Ah, Sí, ok, sí te bueno, escuchas bien, Pau. perfecto. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Mi objetivo en este taller es básicamente enseñarte a sanar tu texto desde el amor que le tienes porque te amas a ti misma, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Por supuesto que en este sentido nos vamos a aventar un recorrido por toda la onda de los signos de puntuación, de cómo deben estar estructuradas las frases, de volvamos a lo básico, pero la idea principal es esa, que tú te vayas sabiendo cómo sanar tu propio texto, cómo escucharlo, cómo enamorarte y por supuesto otros tips que por ahí vamos a ir viendo. Y yo creo que esto es simplemente complementario de todo lo que viene a ser Melanie, Raque, las chicas de especulativas, es decir, Angie y Anita, Rosa y todas, ¿no? Creo que la idea es esa, la idea es que finalmente tú termines amando tu texto, enamorándote de tu texto y que sepas cómo iniciarlo y cómo llevarlo a cabo al final, ¿no? También a la publicación. Eso es todo. muchas gracias, Pau. Eh, ¿Quién nos falta? ¿Rosa? ¿Me escuchan? Ay. Creo que ya nada más falto yo. Ok, Ana, por favor. Sí, gracias, perdón. Ok. Gracias. Bueno, pues voy a ser muy corta. Yo qué espero, y creo que esperamos un poco desde especulativas de este taller, pues que todas las chicas que acepten entrar en esta aventura se diviertan, aprendan, disfruten y se quieran unir a este grupo de soñadoras especulativas, ¿no? El mundo ya es muy difícil como para no empezar a pensar en otras formas de hacer nuevos mundos, de hacer mejores mundos, crear mundos para nosotras, con nosotras y por nosotras. Será una aventura y espero que todas las chicas que quieran entrarle a este reto se vayan contentas, se vayan satisfechas de habernos compartido todo su tiempo y pues eso es lo que esperaríamos. Sí, tal cual.
es lo que nos interesa en el proyecto. Y bueno, para irnos, chicas, si quieren compartir, Ana, ¿vas a poner las redes sociales de las chicas abajo? Sí, si alguna de ustedes quiere compartir su proyecto o algo, bueno, este es el momento para que otras chicas igual y la sigan. Entonces, ¿a quién le gustaría como mencionar quizá su proyecto? No sé, Pau, si quisieras como hacer tu comercial, ¿no? Este es el momento. Por favor. Claro, claro. Bueno, pues para las que no me conocen, yo soy Paola Licea Cejudo y aparezco en todas mis redes como Paola Licea Cejudo. Tengo un podcast con perspectiva de género, a donde ya tuve el privilegio de invitar a Raque, a Ana Laura, próximamente, si nos acepta, a Angie y bueno, a todas las mujeres que tengo aquí el honor de conocer. También tengo un podcast que se dedica única y exclusivamente a la literatura. Comparto incluso espacio con especulativas. Por cierto, hoy vamos a tener sesión. Vamos a estar leyendo 2 cuentos bien padres de, uno se llama Litio, perdón, es que le puse otra canción en Instagram porque no encontré el elemento. Y otro que se llama A la Carta. Los dos son buenísimos y les recomiendo muchísimo que nos sigan ahí. Y todas las mujeres que quieran escribir también para Notas sin Pauta, que es a donde tengo mi columna, Toques de Tinta, están bien recibidas, bienvenidas. Tenemos un espacio especial para esto que se llama Letras sin Pauta. Todas las que quieran escribir cuentos o si quieren tener una columna también son bienvenidas. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales, así como @cejudolicea, y yo voy a estar fascinada de que vengan a mi programa o de invitarlas a Notas Violeta, que es como se llama este podcast de género, o si quieren escribir para Notas sin Pauta, pues ahí está también, estoy siempre para servirles. Muchas gracias, Pau. ¿Alguien más, chicas, si quiera mencionar su proyecto o algo? ¿No? ¿Rosa? Pues yo. Sí. Sí, bueno, también tengo un podcast con una amiga, se llama Confesiones en el Fin del Mundo, e igual este proyecto justo inició como una práctica o un ensayo narrativo en donde nosotras nos situábamos justo después de la pandemia, ¿qué está pasando, no? O sea, cómo nosotras podemos sobrevivir ahí. Y pues sí tratamos un poco de especular estos escenarios apocalípticos, pero al mismo tiempo también tratamos de dar recomendaciones de contenido cultural o series, películas, para que las demás personas puedan seguir consumiendo. Entonces, igual, ahí se llama Confesiones en el Fin del Mundo y pues estamos en todos lados, en Apple Podcast, en Amazon y en Spotify. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Y, ok. Y bueno, si alguien más quiere comentar algo, algún comercial. Ok, creo que no. Entonces, no nos queda, chicas, más que agradecerles, de verdad, muchísimo porque estén aquí, por apoyarnos en este proyecto que pues estábamos muy nerviosas en iniciarlo y aún así nos animamos y de verdad, gracias por apoyarnos. Creo que es invaluable. Sin ustedes no se podría hacer, entonces les agradecemos muchísimo y más porque nos van a compartir sus experiencias, como ya decía Raquel, ¿no? Yo quiero compartir mi experiencia y de verdad sus experiencias son invaluables y nosotras las agradecemos, de verdad, muchas gracias, ¿no? Y no sé si quieren comentar algo ya para irnos. No, pues nada más, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues vamos a iniciar con toda la emoción, con toda la energía y con todas las ganas del mundo. Por cierto, que si tú estás interesada y no te has podido inscribir por cualquier cosa, pues escríbeles a IA Especulativas y seguramente van a tener una opción para ti. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien más? Sí, pues en realidad muchas gracias también por esta invitación de venir a hablar hoy del proyecto y de lo que nosotros pensamos también desde la ciencia ficción. Entonces también estoy muy emocionada de que este proyecto ya empiece y pues ahí nos vamos a estar viendo durante estas semanas. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más?
Pues que la verdad en los últimos 6 meses que llevo trabajando con especulativas y también con Mar en los talleres que ya mencionaban a Laura, he avanzado muchísimo más en mi escritura que en años de estar en talleres mixtos o de plano como compartiendo con amigos hombres que promovían como mucho de competencia, ¿no? Entonces, la verdad es que todas estas escritoras, yo me siento un poco intimidada porque pienso que todas las escritoras que van a estar en este curso no solamente son súper creativas en sus textos, Raquel, Pau y obviamente Ángeles y Ana Laura. A Rosa no tenía el gusto de conocerla, pero ya la admiro muchísimo nada más por lo que llevamos en este conversatorio. Entonces, si ustedes tienen dudas como de me anotaré, no me anotaré, por experiencia propia les digo que van a aprender muchísimo de escritoras que están muy bien preparadas, tanto académica como creativamente, y que las van a hacer crecer muchísimo. Muchas gracias, Andy. Gracias. ¿Alguien más? Yo pues agradecerles a ustedes, chicas. La charla estuvo muy buena, se me pasó un tiempo rapidísimo. También a las que nos estuvieron escuchando, a las que comentaron y a las demás. Chequen el programa, está bastante completo, nos vamos a divertir, a hacer una comunidad, como ya lo habían dicho, muy segura, en la que no estamos para criticar, para señalarlas y hacerlas sentir mal, sino al contrario, para aprender, para apapacharnos, para, como decía Pau, me encantó lo que dijo, para amar nuestros textos, para amarnos a nosotras, para leernos y apoyarnos, y pues anímense a participar, va a estar muy, muy bueno. Muchas gracias, Raquel. Ana. Bueno, pues yo nada más invitarlas a que se inscriban en ese taller, todavía nos quedan unos cuantos lugares. También invitarlas a seguir con nosotras en los diferentes espacios que estamos construyendo para ustedes. Agradecerles a todas ustedes, chicas, por haber aceptado esta aventura, por habernos cobijado también con toda su experiencia y con todo su conocimiento. Eso de verdad es muy importante para Ángeles y para mí. Estábamos pensando en incluir a mujeres en las cuales nos reflejáramos, y consideramos que cada una de ustedes es un elemento de eso. Nos reflejamos en ustedes, la sentimos parte de nuestro grupo, y de verdad muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, chicas. Nos vamos a divertir mucho, que es de lo que se trata, ¿no? Creando y escribiendo y pues nada, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos vieron, y pues nada, seguimos aquí en contacto por las redes sociales, ahí nos pueden escribir, y pues un gusto que sigamos, ¿no? Fortaleciendo esta comunidad. Y pues nada, nos vemos en nuestra siguiente transmisión, y ahí no olviden que hoy a las 8 de la noche va a estar Pau junto con Ana presentando a la escritora, se me fue. Micaela Sánchez. Micaela Sánchez, exacto, con 2 cuentos súper. Micaela es una gran escritora y trae unas historias súper rudas, la verdad es que son rudas, muy interesantes, y híjole, plantea unas cosas súper fuertes, ¿no? Fuertes, interesantes. Entonces, vamos a aprender muchísimo de ella, y nos vemos a las 8 en el canal de YouTube de Pau. Y sería todo. Gracias. Cuídense mucho. Cáiganle. Sí.